Bueno, como les decía, hoy veremos electronormal. Dentro de electronormal empezaré con un poquito de fisio en general del sistema de conducción para integrarles todo y luego sí pasaremos como a cómo leer el electro. Igual les puse un ejemplo, entonces espero que lo entiendan perfectamente, ¿vale? Recuerden que el sistema de conducción es esto que genera despolarizaciones cada cierto tiempo para que nuestro corazón genere latidos. Una despolarización significa un latido. Entonces, todo esto está representado en este esquemita y inicia desde nuestro famosísimo nodo SA. Eh, a grandes rasgos o anatómicamente, lo dividimos en nodo SA, que es este que estamos viendo acá, que está en nuestra aurícula derecha y que desde ahí va a iniciar todo y siempre acuérdense que desde ahí inicia todo porque es súper importante para unas cosas y unas teorías que ahorita veremos. Luego del nodo SA tenemos nuestros haces que conectan con el nodo AB. El nodo AB es súper importante igual porque es el paso entre la despolarización auricular y la despolarización ventricular. Y pues el nodo AB tiene algo súper importante, súper característico, que es que suele generar cierto retraso en la conducción. ¿Esto por qué? Pues es muy fácil, porque no nos sirve un corazón en el que todo esté contraído al mismo tiempo, sino que primero debe contraerse nuestras aurículas y luego, después de unos milisegundos, deben contraerse nuestros ventrículos. A esto del nodo AB lo conocemos como retraso fisiológico. Y lo suelen preguntar mucho de que ¿quién genera el retraso en el corazón? Y pues es el nodo AB, ¿vale? Luego del nodo AB genera este retraso de milisegundos y ahora necesitas una estructura que conduzca súper rápido y que lleve súper rápido a todo el corazón, bueno, a todos los ventrículos por igual, tanto izquierdo como derecho, para que se contraigan al mismo tiempo y de una forma correcta, porque si fuera lento se contraería primero una parte del ventrículo y luego otra, y pues eso no es lo que quiere nuestro corazón. Para esto tenemos el haz de His. El haz de His tenemos un haz de His izquierdo y tenemos un haz de His derecho. Esto es importante porque tenemos ciertas cosas que conocemos como bloqueos en el que nuestro haz de His deja de funcionar y puede ser que se bloquee el haz de His izquierdo, puede ser que se bloquee el haz de His derecho y pues dependiendo de eso tendremos diferentes patologías. Dentro de esto y para complicarla más, el haz de His izquierdo tiene dos fascículos que sí están en este esquemita, son estos, uno y dos. Tenemos el fascículo anterior y tenemos el fascículo posterior. Esto porque es importante, porque si les dije que con el bloqueo del haz de His izquierdo podemos generar un bloqueo, es conocido como bloqueo de rama, y con el bloqueo del haz de His derecho podemos generar otro bloqueo. Con el bloqueo de específicamente ya sea el fascículo anterior o ya sea el fascículo posterior del haz de His izquierdo, generamos lo que conocemos como hemibloqueos. Pero bueno, les hablaré de eso en la siguiente clase, ¿ok? Luego de las de His viene la estructura que conduce más rápido en todo nuestro corazón y pues esta estructura son las fibras de Purkinje. De las fibras de Purkinje, pues lo importante es que recorren y se meten en el endocardio, recorren todo el ventrículo, tanto el izquierdo como el derecho, y lo hacen de una manera en el que todo el ventrículo izquierdo, todo el ventrículo derecho se contrae al mismo tiempo, y eso es lo que conocemos como sinsitio. Es decir, si tú generas una despolarización de este lado en específico, vas a tener que toda esta parte se va a contraer. No solo se va a contraer este lado en específico, sino que todo funcione como uno mismo, ¿ok? Si generas uno de este lado o de este lado, todo se va a contraer, ¿vale? Se dice que las fibras de Purkinje conducen de 2 a 4
milisegundos. Por ejemplo, el nodo AB, que es como el otro importante, se dice que conduce de 0,01 a 0,02 o 0,03 aproximadamente milisegundos. Lo que quiero que vean de esto es como la diferencia de tiempo entre lo que conduce uno y lo que conduce el otro. Es decir, las fibras de Purkinje siendo la estructura del corazón que conduce mucho más rápido que todas las demás estructuras, y el nodo AB siendo la estructura del sistema de conducción que conduce más lento que todas las demás estructuras. De esto hay algo súper importante que son los potenciales de acción. Tenemos dos tipos de potenciales de acción en nuestro corazón. Tenemos el potencial de acción nodal, que es este que están viendo acá arribita, y como su nombre lo dice, es del nodo SA y del nodo AB. Estos dos nodos tendrán el mismo potencial de acción, mismas fases, con una diferencia que ahorita les digo, pero este esquema representa todo el potencial de acción nodal, ¿ok? Y tenemos el potencial de acción como tal de músculo cardíaco. Es decir, toda la célula que no es de parte del sistema de conducción en nuestro corazón, todos los cardiomiocitos tendrán este potencial de acción, ¿ok? Primero, vamos con el nodal. Tiene tres fases. Tiene la fase de despolarización, a la que conocemos como fase cero. Tiene la fase de repolarización, a la que conocemos como fase 3. Y tiene la fase más importante para nosotros, que es la de potencial de membrana en reposo, que esa es la fase 4. Dejen admito a alguien. Ya. La fase cero, que es la despolarización, se da principalmente por dos canales. Tenemos el canal de calcio tipo L y tenemos el canal de calcio tipo T. El primero que se abre, que es este verdecito, es el canal de calcio tipo T, y este morado es el canal de calcio tipo L. Este funciona como cualquier canal que hayan visto de neuronas, cualquier canal que hayan visto en músculo esquelético, se abre al detectar cierto voltaje. Es decir, supongamos, tenemos de este lado la gráfica de voltaje y supongamos estamos a un -60 aproximadamente, y por alguna razón nuestro voltaje se empieza a elevar, que ahorita veremos por qué. Al llegar a -40 milivolts, será detectado por el canal de calcio tipo T y será detectado por el canal de calcio tipo L. Primero se va a abrir el canal de calcio tipo T al detectar este aumento de voltaje que se vuelve más positivo y se va a abrir. En el momento en el que se supere este umbral, en el momento en el que se abre este canal, todo el calcio que está extracelular va a pasar dentro de nuestra célula. Supongamos, aquí es intracelular, ¿ok? Entonces pasa dentro de nuestra célula todo el calcio y el calcio tiene una carga positiva. Por lo tanto, si empiezas a meter calcio, empiezas a acumular cargas positivas dentro de tu célula y el voltaje se empieza a elevar. Luego se abre el canal de calcio tipo L, igual por el estímulo de los -40 milivolts, solo que tarda un poquito más en abrirse y muchos lo conocen como L de lento. Entonces así se pueden acordar. Y al abrirse va a hacer lo mismo que el de calcio tipo T. Va a dejar entrar calcio, van a empezarse a acumular cargas positivas y va a aumentar más tu voltaje. ¿Hasta qué punto sucede esto? ¿Hasta qué punto acaba la fase cero de despolarización? Cuando se cierran estos dos canales. Al detectar muchísimo voltaje, al detectar que se volvió muy electropositivo, es decir, cuando llegó hasta acá, se cierra el canal, dejan de entrar cargas positivas y en este punto hay otro canal que también detecta voltaje, pero este es un canal de potasio dependiente de voltaje. Este canal de potasio dependiente de voltaje lo que hace es sacar potasio. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de nuestra célula tenemos muchísimo potasio y los iones siempre van a ir de más a menos. Es decir, si aquí tenemos mucho y aquí tenemos poco, el potasio va a salir. Y al abrir este canal, si empieza a salir el potasio tiene una carga positiva, por lo tanto empiezas a sacar cargas positivas,
si sacas cargas positivas, adentro se queda negativo y como adentro se queda negativo, empieza a descender tu voltaje. Y aquí viene lo importante, que es la fase 4. En las células normalmente tenemos un potencial de membrana en reposo que se ve completamente plano. Es decir, se ve así. Lo podemos ver acá. Tenemos un potencial de membrana en reposo completamente plano. En el nodo SA y en el nodo AB, nuestro potencial de membrana en reposo, como pueden ver, no es para nada plano, sino que sigue una curvita. Y esto es por un canal que conocemos como canal de tipo HCN. Este canal de tipo HCN lo que hace es que al detectar un voltaje muy bajo, es decir, al detectar estos menos 60 milivolts, se va a abrir y va a dejar entrar a nuestra célula cargas positivas. Empiezan a entrar cargas positivas, se empieza a elevar el voltaje y en el momento en el que se eleva el voltaje, cruza el umbral, se abren los canales de calcio y se repite el ciclo. Este canal es el canal más importante que van a encontrar en el corazón. ¿Por qué? Porque es un canal que siempre estará activo. eh, Obvio, se cierra cuando alcanzas los menos 40 milivolts, porque aquí ya se están abriendo los de calcio, pero al llegar de nuevo a los menos 60 milivolts, se vuelve a abrir, vuelve a suceder el ciclo y se vuelve a abrir y así infinitamente. ¿Esto para qué? Recuerden que está específicamente en los nodos y exclusivamente en el sistema de conducción y exclusivamente en los nodos, ¿ok? Este canal lo que hace es que generas un potencial de acción. Este potencial de acción va a recorrer todo el sistema y al recorrer todo el sistema, ahí tenemos un latido, ¿ok? Generas otro potencial de acción de nuevo porque se abrieron los canales HCN, recorre de nuevo todo el sistema y ahí es donde generas otro latido. Eh, ¿Esto para qué? Para generar la frecuencia cardíaca. Y de aquí podemos inferir algo muy lógico, que es que si un potencial de acción es un latido, el nodo SA puede dar aproximadamente la cantidad de latidos que pues puede generar nuestra frecuencia cardíaca, es decir, da de 60 a 100 potenciales de acción por minuto. Y pues esto se traduce en que nuestro corazón puede dar de 60 a 100 latidos por minuto, ¿ok? Algo más de este nodo SA lo voy a dibujar acá. Miren, supongamos este es el del nodo SA, que es este potencial de acá, y tenemos el potencial del nodo AB, que es en teoría exactamente igual. Entonces me dirán, ¿por qué el nodo SA dicen que es el marcapasos y por qué el nodo SA, si deja de funcionar, funciona el AB? Pues por una situación muy lógica. El nodo SA tiene muchísimos más canales HCN. Esto quiere decir que si tenemos el umbral, por ejemplo, de este lado en menos 40 y tiene muchos más canales HCN, entran cargas positivas mucho más rápido y por lo tanto alcanzamos mucho más rápido el umbral. En el momento en el que alcanzamos el umbral, generamos un potencial de acción y ya no le da tiempo al nodo AB a alcanzar el umbral. ¿Por qué? Porque este tiene muy poquitos canales HCN. Al tener muy pocos canales HCN, tardaría más en llegar al umbral. A ver, borraré este. Tardaría más en llegar al umbral, tendría menos pendiente nuestro potencial de membrana en reposo y por lo tanto, en el momento en el que quiera generar un potencial de acción, ya generó uno el nodo SA y ya no es necesario porque ya transmitió las cargas hacia acá y ya se transmitieron las cargas hacia acá. Entonces, por eso quien genere potenciales de acción más rápido gana. Otra cosa que les decía es que el nodo SA, en cualquier situación, ¿no? Supongamos un infarto de, pues, la arteria que irriga el nodo SA, de la arteria sinoatrial, ¿ok? Se infarta, le deja de llegar sangre a estas células y no tenemos nodo SA. En ese caso, el nodo AB, aunque tarde un poquito más,
igual puede generar estos potenciales y igual puede mantener la frecuencia cardíaca, pero lo va a hacer muchísimo más lento. Esto porque genera de 40 a 60 potenciales de acción por minuto. ¿Ok? Y así podemos seguirnos con las diferentes estructuras. Por ejemplo, el haz de His tiene un potencial de acción más parecido al de músculo cardíaco, pero igual se ha visto que tiene muy poquitos canales HCN, lo cual permite que si el nodo SA deja de funcionar y el nodo AB deja de funcionar, el haz de His pueda generar sus propios potenciales de acción, pero nada más puede dar 40 potenciales de acción por minuto. Y esto ya no es compatible con la vida, o no generalmente. Entonces, lo que nos importa es que el nodo SA funcione y que el nodo AB funcione. ¿Hay alguna duda de esto de potencial nodal? No. No. Va. Ahora, tenemos el potencial de acción de músculo cardíaco. Eh, este se compone por cinco fases. La fase cero, que es la de despolarización, la uno, que es la de repolarización inicial, la 2, que es la meseta, la 3, que es la repolarización como tal, y la 4, que es el potencial de membrana en reposo. De nuevo, iniciamos en una fase 4 de potencial de membrana en reposo. Vamos a una fase cero en el que al alcanzar cierto umbral, igual supongamos un umbral de menos 40 milivolts, ¿ok? Este canal, que es un canal de sodio dependiente de voltaje, no tiene un nombre muy específico, se va a abrir. Si se abre, empiezan a entrar cargas positivas y generamos este pico súper rápido de potencial de acción. ¿Por qué este es como súper súbito y sube tan rápido? ¿Y por qué este es como una línea curviada? ¿Por qué la gráfica se ve curviada? Porque el sodio entra muchísimo más rápido a la célula porque tenemos mayor diferencia de concentración. Y pues de aquí ya está la primera diferencia, debido a que la fase cero de despolarización en el nodo SA es exclusivamente debido a calcio y la fase de despolarización en el músculo cardíaco es debido a sodio. Ahora, luego de esto alcanzamos muchísimo voltaje, supongamos un voltaje, no sé, de más 20 milivolts, y al alcanzar ese voltaje nuestro canal de sodio se va a cerrar. Si se cierra nuestro canal de sodio, no dejamos de, bueno, más bien dejamos de aumentar el voltaje, dejamos de hacerlo más electropositivo y al mismo tiempo vamos a abrir otro canal, que es este que ven acá como de café. Este canal es un canal de potasio dependiente de voltaje. ¿Ok? Misma lógica que con el otro canal, se abre el canal de potasio dependiente de voltaje, empiezan a salir cargas positivas, adentro se queda negativo y empiezas a perder voltaje, que es esta parte que están viendo de este lado. Al perder voltaje, pues desciende un poquito tus milivoltios del potencial de acción del músculo cardíaco, pero en este momento en específico se abre este canal, que es el canal de calcio tipo L. Este canal de calcio tipo L deja entrar calcio y pues supongan ustedes que sale una carga positiva del canal de potasio que está sacando cargas positivas y entra una carga positiva del canal de calcio que está dejando entrar cargas positivas. Es decir, sale una carga, entra una carga, sale una carga, entra una carga. Y debido a esto, tenemos esta fase, que es la fase 2, que es la fase que conocemos como meseta. En esta fase no hay un cambio de voltaje porque pues lo mismo que entra, lo mismo que está saliendo de cargas netas, hasta que el canal de calcio se cierra y pues el de potasio nunca se cerró, o sea, sigue abierto desde este punto, ¿ok? Como se cierra el de calcio y como el de potasio sigue abierto, el de potasio sigue sacando cargas, por lo tanto afuera tienes positivo, adentro tienes negativo por las cargas que estás perdiendo y por lo tanto tu voltaje va a bajar. Y esa es la fase 3, que es la repolarización final o la repolarización como tal, ¿ok?
Y pues volvemos a la fase 4. Eh, Esto es de fases de músculo cardíaco. Esto lo verán un poquito más de nuevo en todo lo de trastornos electrolíticos. Es súper importante que lo entiendan y por eso quería darles esta parte. Tenemos esta parte de acá en donde pues introducimos el concepto de potencial refractario absoluto. El potencial refractario absoluto es cuando tu potencial de acción o tus canales de tu potencial de acción no pueden responder a otro estímulo eléctrico. ¿Esto por qué? Porque tenemos el reposo, tenemos el canal de sodio, que es el mismo que les puse acá, pero el canal de sodio, si le hacemos zoom, tiene tres compuertas. Tiene una compuerta de activación, que es esta roja, dos compuertas, perdón, dije tres. Y tiene una compuerta de inactivación, ¿ok? Esta compuerta de activación es la que está cerrada generalmente en el reposo y la de inactivación está abierta. En el momento en el que alcanzamos el umbral, en el momento en el que alcanzamos estos menos 40 milivolts, se va a abrir la compuerta de activación porque es una compuerta que sí reacciona a voltaje y pues van a empezar a entrar las cargas del sodio y lo que ya les había explicado. Entonces esto es en despolarización. Pero en el momento en el que se cierra o en el momento en el que alcanzas el voltaje muy electropositivo y se cierra tu canal, la compuerta que se cierra es esta compuerta, que es la de desactivación o la de inactivación. Esta compuerta tiene una característica súper importante y es que no responde a voltaje. Es decir, le puede llegar otro estímulo eléctrico, puede mandar de nuevo el nodo SA otro estímulo para excitar las células y esta compuerta y este canal no se va a responder y por lo tanto no va a generar otro potencial de acción. ¿Esto para qué es importante? Para el tema de arritmias. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que nos protege contra ellas. ¿Cómo funciona? Pues más o menos desde la fase 1 en el que se cerró nuestro canal hasta la mitad de la fase 3, este canal tiene la compuerta de inactivación cerrada. Eso significa que en todo este tiempo no puede responder a otro estímulo. Por lo tanto, puedes tener una célula acá generando un potencial de acción y que esté dentro de estas fases entre la 1 y la 3 y puede tener una célula alocada, un foco ectópico, que es lo que conocemos, que genera un potencial o genera un estímulo eléctrico de este lado y quiere que esta célula se despolarice, pero esta célula no le va a hacer caso. Entonces, así no se producen arritmias, ¿ok? Que es como el corazón contrayéndose alocadamente como quiere, pues este mecanismo es quien protege contra arritmias. Y pues luego ya se cambia la compuerta por la otra, es decir, esta se abre y esta se cierra y volvemos al reposo, ¿vale? Y pues esto es como de la introducción al sistema de conducción. Y ahora sí, pasaremos a lo de electrocardiograma. Lo primero que vamos a ver y lo primero que quiero que entiendan, porque pues hablaré un poquito para la siguiente explicación, son las ondas del electrocardiograma. En grandes rasgos, el electrocardiograma es pues quien explica cómo funciona la actividad eléctrica del corazón según el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, igual a grandes rasgos, lo podemos dividir en cuatro fases. Tenemos el llenado ventricular, tenemos nuestra contracción isovolumétrica, tenemos nuestra fase de eyección y por último tenemos nuestra fase de relajación isovolumétrica.
Con entender estas cuatro fases del ciclo cardíaco, tienes entendido prácticamente todo el ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque las otras son como mini subfases. Entonces, primero vamos a tener el llenado ventricular. ¿Qué pasará en el llenado ventricular? Como su nombre lo dice, nuestro ventrículo se llena de sangre y pues lo dividimos en tres fases, ¿no? Que es llenado rápido, lento y contracción auricular. De aquí lo que quiero que se acuerden es que tenemos la contracción auricular. ¿Para qué sirve? Pues para llenar aún más nuestro ventrículo, ¿ok? Pero sí, en esta fase tendremos nuestra contracción auricular. Luego de esto, se cierran nuestras válvulas, se deja de llenar nuestro ventrículo, las válvulas semilunares están cerradas también y empieza a contraerse nuestro ventrículo. Luego de eso, se vence la presión de la válvula aórtica, se abre y tenemos la fase de eyección y nuestro ventrículo sigue contrayéndose, ¿ok? Y pues en el punto en el que se deja de contraer nuestro ventrículo, en el que se cierra la válvula de nuevo, tenemos el momento en el que el ventrículo se relaja. Entonces, a grandes rasgos, ese es ciclo cardíaco. Hay mucha gente que dice, no, que el electrocardiograma te muestra la sístole auricular o te muestra la contracción ventricular. Pues eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que no te están diciendo es que no muestra como tal eso. Lo que está mostrando es lo que sucede un poquito antes, que es el estímulo del sistema eléctrico. Acuérdense que siempre, siempre, siempre en el corazón, antes de lo mecánico, va a venir lo eléctrico. Es decir, tú vas a mandar un potencial de acción y luego de mandar el potencial de acción vas a tener la contracción. Pero siempre antes va el potencial, luego va lo mecánico, que sería la contracción. O vas a tener una repolarización y luego de la repolarización tendrás lo mecánico, que es la relajación. Y con esto ya podemos entender las ondas del electrocardiograma. La primera onda que tenemos es nuestra bonita onda P. Esta onda P es la onda que representa pues la fase de llenado ventricular y dentro de la fase de llenado ventricular en específico es nuestra despolarización auricular. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo dibujáramos acá, sería cuando apenas está activando nuestro nodo SA, ¿ok? Se activa, genera la despolarización auricular, poquito después estaría acá ya la contracción auricular, pero pues eso no lo vemos con el electrocardiograma, y luego tenemos esta fase. Dentro de pues el electro como tal, tenemos intervalos y tenemos segmentos. El que estamos viendo ahorita, que es este que les puse con azulito, es lo que conocemos como un segmento. Este en específico es el segmento PR. Aunque haya una Q antes, aunque esté la R antes, este segmento siempre se va a llamar PR, ¿ok? Eso no va a cambiar. Ahora, siguiendo con lo de ciclo cardíaco, ¿qué significa tener el segmento PR o qué nos está traduciendo el segmento PR? Lo podemos ver acá, en el que ya pasamos el nodo SA, ya se contrayó la aurícula, va por los haces internodales, va a pasar al nodo AB y antes de que se contraiga el ventrículo, que ya sería QRS, vamos a tener lo del nodo AB. Entonces, ¿qué representa el segmento PR? Es nuestro retraso fisiológico y como tal representa la activación del nodo AB, ¿ok? Entonces, eso es el segmento PR. Cada segmento lo estudiaremos según cada patología, es decir, por ejemplo, en crecimientos auriculares veremos onda P y cómo se debe ver una onda P y cuánto debe medir una onda P.
pues pericarditis, por ejemplo, podemos alterar el segmento PR y pues eso, pero mientras con que lo integren con el ciclo cardíaco, me doy por bien servido. ¿Ok? Luego del nodo AB, tenemos las fibras que conducen mucho más rápido que todos. Y eso ya estaría de este lado. ¿Ok? Entonces aquí ya llegamos al nodo AB, pasamos a las de His, pasamos a las fibras de Purkinje y esto despolarizará primero y luego empezaremos la contracción isovolumétrica. Entonces, el QRS que representa cuando ya llegamos a las de His, cuando ya llegamos a las fibras de Purkinje y por lo tanto es nuestra despolarización ventricular. ¿Ok? Ahora, el electrocardiograma es capaz de ver despolarización y es capaz de ver repolarización. La onda que sigue, pequeño spoiler, la onda T, es la repolarización ventricular. Y ustedes me dirán, si es capaz de ver repolarización, ¿dónde está la repolarización de nuestra aurícula como tal? Pues sí existe, sí podríamos verla, pero no la vemos porque es tapada por el aumento del voltaje al generarse la despolarización ventricular, es decir, es tapada por el QRS. Pero sí, sí la vemos. Siguiendo con esto, luego de la despolarización ventricular, que representa la contracción isovolumétrica, tendremos el siguiente segmento, que es el segmento ST. El segmento ST, ¿qué es lo que representa? Pues lo que sigue al ciclo cardíaco, que sería nuestra eyección. Luego de nuestra eyección, tendríamos nuestra relajación isovolumétrica y antes de nuestra relajación isovolumétrica, tendríamos nuestra repolarización. Y pues eso es lo que representa nuestra onda T. Entonces ahí están las ondas del electrocardiograma según el ciclo cardíaco, ¿ok? Lo que me importa que se aprendan de aquí, pues es todo, todas las ondas y todos los segmentos. Les decía que igual pues tenemos intervalos que no son tan importantes, bueno, más bien no son importantes para interpretarlos, se suelen dar como teoría extra, porque pues por ejemplo tenemos el intervalo PR, que un intervalo abarca las ondas y abarca los segmentos, ¿ok? El intervalo PR sería todo esto, y pues qué es lo que nos está representando desde el nodo SA hasta el inicio de la despolarización, es decir, todo este segmento. Tenemos el intervalo QT, que pues abarca desde la S hacia la T, y lo que nos está marcando pues es la sístole como tal. Cuando llega a la T, pues como tal ya va a empezar a relajarse, entonces eso ya no es sístole, pero el intervalo QT representa la sístole, ¿por qué? Porque tenemos la contracción isovolumétrica por el QRS, tenemos la eyección por el ST, y todo eso es sístole, ¿ok? Pero con que se aprendan los segmentos y las ondas está perfecto. Los intervalos, pues la verdad no son tan importantes, pero con que lo entiendan, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? Para ahora sí pasar a lo interesante. Ninguna. Va, perfecto. Ahora, tenemos esto que son los vectores y tenemos esto que es la teoría del dipolo. Lo que les decía es que si entienden esto, van a entender el electrocardiograma y van a entender las patologías como completos expertos, ¿ok? Entonces, ¿qué es un vector? Un vector básicamente es una flecha, ¿vale? Es lo que usamos para representar ciertas cosas medio imaginarias que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí. Una flecha o un vector tiene dirección, es decir, podemos decir que nuestro vector apunta hacia acá o apunta hacia acá. Esto sería otro vector. Eso es dirección. Podemos decir que tiene magnitud
Es decir, una representación de qué tanta fuerza o qué tanto voltaje en este caso tiene, y pues lo representamos con qué tan larga es la flecha, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque de estos dos, ¿cuál tiene más magnitud? Pues la flecha más larga. Y por último, lo que quiero que sepan, aparte de que tiene dirección, magnitud, es que en este caso y hablando de electro, el vector siempre apuntará hacia las cargas positivas. Es decir, si pongo una carga negativa de este lado y pongo una carga positiva de este lado, tu vector va a apuntar a la positiva. Si lo invierto y la positiva pasa de ese lado, tu vector va a voltearse y va a apuntar a la positiva. ¿Ok? Siempre apunta a la positiva. Ahora, tenemos la teoría del dipolo y cómo tiene que ver todo esto con nuestro electrocardiograma. Mm, imagínense, bueno, mejor lo explico acá. Tenemos primero cómo funciona en una neurona porque pues es más fácil explicarlo, ¿no? Tenemos esto que son electrodos y tenemos esto que es mi representación de neurona. Los electrodos quiero que lo vean como una cámara, ¿ok? Es como desde donde lo estás viendo, literal una camarita. Entonces tenemos una cámara del lado izquierdo y tenemos una cámara del lado derecho, que sería este otro electrodo. Y pues tenemos en medio nuestra célula. Ahora recuerden que nuestra célula en reposo tiene un potencial de membrana negativo. Es decir, que dentro de nuestra célula tenemos cargas positivas, digo negativas, y afuera de nuestra célula tenemos cargas positivas. Vale. Ahora, nuestra cámara, una regla que tiene, es que no puede ver dentro de nuestra célula. Es decir, estas cargas negativas no le importan, pero sabemos que están ahí aunque nuestro electrodo no pueda verlas, pero no es lo que va a registrar. Es decir, los electrodos y el electrocardiograma nunca va a registrar lo que está dentro de la célula, ¿vale? Solo lo que está fuera. Ahora, tenemos la teoría del dipolo, que pues, ¿qué es un dipolo? Básicamente es una diferencia de cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos una carga positiva y que tendremos una carga negativa. Ahora, ¿qué va a haber nuestro electrodo? Va a haber un dipolo. Es decir, tiene que ver la diferencia de cargas, tiene que ver que haya una positiva y que haya una negativa. ¿Y cómo va a registrar esto? ¿Cómo lo va a interpretar? Con un vector. Pero siento que si se los explico, queda más claro. Entonces tenemos nuestra celulita en reposo, ¿ok? Nuestra celulita adentro con sus cargas negativas y afuera con sus cargas positivas. Ahora supongamos nuestra neurona es estimulada por otra neurona y se despolariza. Nuestras cargas positivas se va a abrir un canal de sodio o se va a abrir un canal de calcio, el que ustedes quieran, y nuestras cargas se van a empezar a meter, ¿ok? Y esta carga negativa que se quedará afuera porque se metió una positiva, pues va a ser marcada. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una carga negativa. Recuerden que aquí dentro no puede leer nuestro electrodo, pero sí puede leer afuera. Entonces tenemos una carga negativa y tenemos una carga positiva. Y aquí ya tenemos lo que conocemos como dipolo. Ahora, ¿cómo representamos esto? Como un vector. Es decir, les decía que el vector nos sirve para, pues, interpretar y para hacer fáciles las cosas, ¿ok? Y nuestro vector siempre apuntará a lo positivo. Entonces, si tenemos una negativa y una positiva, nuestro vector irá hacia lo positivo, ¿ok? Ahora, ¿qué verá nuestra cámara o qué verá nuestro electrodo? Verá el vector. Si ve la cola del vector, es decir, si ve la cola de la flecha, va a registrar algo negativo. Es decir, en este caso,
nuestro electrodo izquierdo está registrando algo negativo y para ponerlo negativo siempre lo ponemos hacia abajo. Pero nuestro lado derecho también está viendo el vector, pero está viendo la cabeza del vector. Por lo tanto, va a registrar algo positivo. ¿Por qué? Porque está viendo que pues esta flecha se dirige hacia acá, que se están acercando las cargas hacia ese electrodo y que se están alejando de este electrodo. Por lo tanto, está sucediendo lo mismo, pero todo depende de cómo pongas la cámara o de dónde pongas la cámara, cómo es que se va a registrar. Ahora, esto va a seguir avanzando, es decir, meterás una positiva, afuera se quedará negativo, meterás una positiva, afuera se quedará negativo y pues nuestro vector seguirá avanzando, ¿ok? Y pues mientras más avance o mientras más fuerte sea, tendremos una onda más grande o una onda más chiquita. ¿Esto hasta qué punto? Hasta que pues nuestra célula termina de despolarizarse, dejan de entrar cargas positivas y aquí nuestro electrodo ya no puede registrar nada. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la regla del dipolo de que hay una carga positiva y una negativa, sino que aquí todas las cargas son negativas. Entonces, en ese momento ya no registramos nada, ¿vale? Eh, ¿Alguna duda de esto? Que sé que es medio abstracto. Esa nota de electrodo. Ay, es nuestra cámara, ¿ok? ¿Y qué ve la cámara? Ve nuestro dipolo y nuestro dipolo representado como un vector, ¿ok? Y pues, ¿qué registra el electrocardiograma? Lo que está viendo nuestro electrodo. Entonces, que no tienen dudas, dicen, todo perfecto, ¿va? Veamos cómo funciona una neurona en repolarización, ¿ok? Entonces, nuestra neurona se quedó así, ¿vale? Con las cargas positivas adentro y con las cargas negativas afuera. Entonces, aquí es al finalizar la despolarización. ¿Qué va a suceder ahora? De nuevo, tenemos nuestras camaritas, tenemos nuestra cámara electrodo izquierda y nuestra cámara electrodo derecha. Ahora, va a suceder la repolarización. ¿Qué pasa en la repolarización? Que empiezan a salir las cargas positivas del potasio, porque se abre un canal de potasio pendiente de voltaje, y por lo tanto sacas cargas positivas, adentro se vuelve negativo. Y en este momento ya se formó el dipolo, ¿ok? Eh, Ahora, de este dipolo, pues es lo mismo, la flecha apunta hacia la positiva. Por lo tanto, nuestra flecha va a apuntar hacia este lado, hacia esta carga positiva. Ahora, nuestra cámara izquierda está viendo la flecha positiva o la punta de la flecha, por lo tanto registra positivo. Y nuestra cámara derecha, lo que está viendo, pues es el lado negativo, ¿ok? Por lo tanto, pues estaríamos registrándolo así. Esto en la repolarización. Ahora, esto pues va a seguir pasando de que se mete la carga negativa, bueno, más bien sale la carga positiva, dentro se queda negativo, sale la carga positiva, dentro negativo, y pues así volvemos a nuestro potencial de membrana en reposo, en donde tenemos nuestra célula negativa, ¿ok? Pero a través de ese vector o a través de ese dipolo es como registramos ahora la repolarización, ¿ok? Ahora, si pueden ver, de este lado izquierdo dimos que dio negativo y en repolarización dio uno positivo. De este lado derecho vimos que dio uno positivo y en repolarización dio este negativo. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Si acá estamos viendo que casi todas son positivas o que la despolarización ventricular es positiva, pero la repolarización también. Y por eso es que primero se los expliqué en neuronas, porque entendiendo esto,
podemos verlo como a una grande escala y no viéndolo solo en una célula, ¿ok? Recuerden como las diferentes capas que tenemos de nuestro corazón, siendo endocardio la más interna, luego tenemos el miocardio, que pues está todo lleno de músculo, y tenemos el epicardio, ¿ok? Ahora, como lo representé acá, endocardio es esta célula, epicardio es esta célula, ¿ok? Ahora, nuestro sistema eléctrico como tal, les había dicho que se metía entre las fibras. ¿Qué significa que se meta entre las fibras? Que todas las fibras de Purkinje van a terminar o van a empezar más bien en endocardio, ¿ok? Entonces, recuerden, primero dentro tenemos negativo, en reposo, y afuera tenemos nuestras cargas positivas. Si nuestra fibra de Purkinje está directamente en endocardio, ¿quién se va a despolarizar primero o quién recibirá el estímulo primero? Pues el endocardio. Por lo tanto, estas cargas positivas se empiezan a meter, y estas cargas negativas pues empiezan a quedarse afuera, se meten las positivas, afuera se queda negativo. Mientras que dentro de esta célula tenemos todo positivo y nuestro electrodo solo registra afuera y está viendo todo negativo acá, pues ahí ustedes me dirán, no, pues no registra nada, ¿no? Porque está todo negativo y tenemos que tener un dipolo. Pero nos vamos al otro lado de nuestro corazón, en el epicardio, en donde todavía no despolarizamos. Entonces aquí en reposo tenemos nuestras cargas negativas y nuestras cargas positivas afuera. Por lo tanto, si un electrodo lo ve acá, está viendo cargas negativas en endocardio y tenemos cargas positivas en epicardio y ahí ya estamos formando un dipolo. Por lo tanto, vamos a formar un vector y nuestro vector apuntará a las cargas positivas. Entonces, tendremos que este electrodo estará viendo la cola de nuestro vector, por lo tanto marcará negativo y este está viendo la punta de nuestro vector, por lo tanto marcará positivo, ¿ok? Hasta ahí todo perfecto, ¿no? Igual que en la neuronita. Pero sucede algo muy interesante. Luego, pues ya acaba la despolarización, todo se invierte, de que aquí todo está positivo porque se metieron las cargas positivas y aquí ya se alcanzó a despolarizar. Entonces igual ya se metieron las cargas positivas y aquí se queda negativo. Entonces, en este punto, ¿qué está registrando nuestro electrodo? Nada. ¿Por qué? Porque solo ve las de afuera y afuera no hay ningún dipolo. Entonces lo vamos a ver plano. Pero llega el momento de nuestra repolarización, que lo pondré acá. Ahora, en la repolarización, pues tenemos esto, ¿no? Que partimos del reposo. mm, Ahí. Ajá, que partimos del reposo y que pues está despolarizada, bueno, no es reposo, ¿no? El que partimos de después de la despolarización, en el que nuestras cargas positivas están adentro y nuestras cargas negativas están afuera. Ahora, la repolarización es muy dependiente de oxígeno. ¿Y dónde tenemos más oxígeno? En nuestro epicardio. ¿Por qué? Porque si ven el corazón, no sé si le puse alguna imagen, bueno, no, pero en cualquier imagen que vean del corazón, siempre verán que las arterias van por fuera. Entonces, si las arterias van por fuera, están directamente en epicardio. Por lo tanto, serán la zona más irrigada, será la zona con más oxígeno y será la zona que repolarice primero. Ahora, ¿qué sucede en repolarización? Empiezan a salir las cargas positivas, adentro vuelve a estar negativo como en reposo, salen las cargas positivas, adentro negativo y pues se termina de repolarizar nuestra célula y volvió adentro negativo y afuera positivo, ¿no? Ahí que estamos viendo un dipolo y estamos formando de nuevo un vector.
Y como esta célula no ha repolarizado y esta ya repolarizó, tenemos cargas positivas afuera de este lado y cargas negativas aquí afuera de esta otra célula de endocardio. Por lo tanto, nuestro vector apunta a lo positivo y por lo tanto, este electrodo va a marcar algo positivo. Y por lo tanto, este electrodo que está viendo la cola va a marcar algo negativo. Y así ya podemos ver por qué en el corazón funciona diferente, porque pueden ver el de despolarización, en el que del lado izquierdo se marcó negativo y en repolarización se marcó negativo también. Y tenemos el del lado derecho, en el que se marcó positivo en despolarización y positivo de nuevo en repolarización. ¿Ok? Eso sé que está difícil, me costó mucho entenderlo, pero ¿alguna duda? Esta parte es como la complicada de la clase y la que quiero que les quede como súper clara. Lo demás está bien fácil, ¿no? ¿Todo bien? ¿Repito algo? Todo bien, gracias. Va. Bueno, quédense con esto de vectores, con que siempre apunta a lo positivo y cómo funciona, ¿ok? Ahora tenemos el concepto de suma de vectores. ¿Por qué? Porque pues nuestro corazón no es solo una célula y otra célula en epicardio, sino que son muchísimas células. Entonces, ¿qué hacemos cuando son muchísimas células? Y cuando cada célula está sacando su propio vector hacia un lado y su propio vector hacia otro y su propio vector hacia otro, tenemos algo conocido como vector resultante, en el que si ponemos el vector de una célula que supongamos apunta hacia acá y tenemos el vector de otra célula que supongamos apunta hacia acá, nuestro vector resultante será el promedio de estos dos, es decir, un vector en medio o sumando estos dos vectores tendremos nuestro vector resultante. Y así funciona nuestro corazón, que sumamos el vector de acá y que sumamos el vector de acá y que sumamos el vector de acá. Supongamos estamos hablando de aurícula, recuerden inicia de nuestro nodo SA y pues tenemos una célula acá, otra célula acá, otra célula acá y otra célula acá. Si lo sumamos todos sus vectores, en términos generales va a generar un vector resultante y ese vector resultante auricular o ese vector resultante proveniente del nodo SA nos va a dar este vector grandote, que ese vector sí lo tenemos súper medido y sabemos hacia dónde va. Sabemos que va de posterior a anterior, sabemos que va de arriba hacia abajo y sabemos que va de derecha a izquierda. Y tiene muchísima lógica, ¿no? Porque recuerden que nuestro corazón se despolariza desde la aurícula derecha a través del nodo SA y pues si completamos nuestro corazón, que sería algo así, terminará en el ápex, ¿ok? Entonces tiene toda la lógica del mundo que se esté despolarizando hacia ese lado, es decir, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y pues de posterior a anterior, ¿vale? Entonces ese es el vector auricular, ¿ok? Y pues esto es para explicarles suma de vectores. Ahora, de aquí hay algo muy importante que si entendieron lo otro, que si entendieron lo de los electrodos, van a entender perfectamente. Tenemos algo que conocemos como ritmo sinusal. ¿Qué es un ritmo sinusal? Que surja del nodo sinusal o del nodo SA, ¿ok? Súper fácil. Ahora, el ritmo sinusal tiene ciertos criterios que ahorita veremos. Uno de ellos es que tenga una onda P negativa en ABR, ¿ok? ¿Por qué es necesario que tenga una P negativa en ABR y por qué quiero que lo entiendan en vez que se lo aprendan de memoria? Porque tiene muchísima lógica. Supongamos
ponemos un electrodo de este lado, una camarita de este lado llamada ABR. Esta cámara de este lado va a ver nuestro vector resultante y que está viendo la cola de nuestro vector. Por lo tanto, tiene que marcar negativo en ABR y por lo tanto significa que nuestra despolarización está iniciando desde acá. Supongamos iniciara nuestra despolarización desde este lado, es decir, desde el nodo AB. ¿Cómo despolarizaría nuestras aurículas o qué haría? Subir la energía hacia las aurículas, es decir, enviar potenciales de acción hacia toda la aurícula y nuestro vector resultante daría hacia acá. En el caso de que no haya nodo SA, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que si ponemos la misma camarita aquí en ABR y eh, nuestra despolarización está iniciando desde el nodo AB, lo que estaría viendo nuestra camarita sería la punta de la flecha. Por lo tanto, tendríamos una P positiva en ABR. Y así podríamos decir que tenemos un ritmo que es no sinusal, un ritmo proveniente del nodo AB. ¿Ok? Entonces, pues con que entiendan eso, que luego no se suele entender muy bien, pues significa que entendieron todo, ¿no? Porque todo funciona con este sistema de camaritas, vectores, que ve la cabeza, que ve la cola, que sí, que no. Todo funciona así, ¿vale? Y lo siguiente que veremos es el QRS. Ahora, el QRS les dije que era de la despolarización ventricular, pero nuestra despolarización ventricular, como es tan grande, tiene muchísimos lados. Inicia desde el nodo AB y de aquí va a ir hacia abajo, ¿no? Va hacia abajo a través del septo, que son estas flechas rojas, cada célula enviando su propio vector, generando sus dipolos y tenemos un vector resultante, es decir, sumamos todas estas flechas rojas y sabemos que nuestro tabique se despolariza como esta, es decir, se despolariza de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. Si lo ponemos acá, nuestro vector resultante o nuestro tabique se despolariza algo así, ¿ok? Y así va bajando hasta que llega a nuestras paredes libres. Eh, Esta es la más importante, ¿por qué? Porque pues como son tan grandes las paredes, si recuerdan de Anato, nuestras paredes libres, pues van a ser quienes generen un vector más grande, quien en la suma de vectores generen una mayor magnitud. Entonces, si sumas esta flecha azul más esta flecha azul más esta flecha azul, te da este vector de acá. Ese vector sabemos que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, ¿ok? Y pues como pueden ver, tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque es muy igualito a nuestro vector auricular, que pues va de arriba a abajo, derecha a izquierda, atrás adelante, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque nuestro corazón siempre va a despolarizar de acá para acá. Entonces, el vector más importante va a despolarizar de esa manera. Y por último tenemos la base ventricular, en donde ya llegó al ápex y ahora lo que necesita es subir por la parte trasera de nuestra despolarización y va a generar estos vectores verdes. Como está subiendo, ahora nuestro vector irá de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque está subiendo hacia la parte de atrás de nuestro corazón la despolarización y por lo tanto ese vector se verá como este verde, ¿vale? Y pues así es como lo simplifican la despolarización ventricular o el QRS y dependiendo la cámara donde la pongamos es como veremos el vector, que ahorita vamos a eso, ¿ok? Pero pues sí, tabique interventricular claramente sería la primera, Q, paredes es la R, que suele ser la más grande porque es la de mayor magnitud, y la base es la S, ¿ok?
Y ahí tienes el QRS dependiendo del vector. Veremos rápido esto, que pues luego como que se lo complican mucho, pero quiero hacerlo simple y pues es el triángulo de Einthoven. Einthoven es un señor que se dedicó a estudiar la electricidad en el corazón y pues gracias a él tenemos todo lo de electrocardiograma y funciona de esta manera. Primero tenemos las derivaciones bipolares, que son de uno, de 2, de 3. Y son las primeras que veremos. Tenemos las derivaciones monopolares, que son ABR, ABL, ABF. Pero primero vamos con las bipolares, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hizo Einthoven? Pues colocó eh, tres electrodos en nuestro cuerpo. Primero dijo, ok, colocaré un electrodo de este lado, del lado derecho. Bueno, lo pondré acá en el corazón para que se entienda más. Colocaré un electrodo de este lado, ¿ok? Del lado derecho. Luego dijo, colocaré un electrodo del lado izquierdo y colocaré uno aquí abajito por el apex, ¿ok? Mm, este es conocido como foot. A partir de ahí nacen las derivaciones bipolares, en el que Einthoven dijo, ok, veamos cómo lo está viendo esta camarita del lado izquierdo y comparémosla con la del lado derecho. Lo que encontró Einthoven es que se generaba un vector que iba de derecha a izquierda. Es decir, hacia aquí apunta lo positivo, hacia acá apunta lo negativo. ¿Por qué se llama bipolar? Porque está comparando de la izquierda y está comparando la de la derecha. Y pues así es como damos esta. Esta es conocida como D1. Ahora, Einthoven dijo, ok, compararé la de derecha y la del pie, que estaría por acá esa camarita. Y encontró que nuestro vector o nuestra electricidad se acercaba al electrodo del pie. Por lo tanto, aquí sería positivo y aquí sería negativo. Y así es como se forma o así es como se formó D2. Y por último, de las bipolares, dijo, ok, compararé la izquierda con la del pie. Y vio que se estaba acercando a la del pie, que se acercaba a la del pie. Entonces aquí tendríamos lo positivo y aquí tendríamos lo negativo. Entonces hasta ahí Einthoven solo sabía que pues nuestro corazón se despolariza hacia la izquierda y hacia abajito, ¿ok? Es decir, muy parecido a este vector, pero eso Einthoven todavía no lo sabía. Entonces dijo, bueno, compararé el centro del corazón en el que encontré un punto en el que no hay prácticamente electricidad positiva o negativa, y eso lo compararé con los lados, siendo que uno apunte a la izquierda, otro apunte a la derecha y otro apunte hacia nuestro pie. Así es como se generaron las derivaciones monopolares, que son ABR, ABL, ABF. Y de estas las pondré en el cuadrito para que no se confundan. De este lado, pues tendremos ABR. De este lado tenemos ABL de left, R de right. Y ABF, que pues es F de foot, de pies. ¿Ok? Ahora, esto pues son mucho más fáciles de explicar. ¿Por qué? Porque aquí sí se cumple lo de... Es como si lo vieras desde una camarita. Entonces, imagínenselo como que pones una cámara del lado derecho, pones una cámara del lado izquierdo, pones una cámara en el pie, y esa no es compararlo con nada, por eso es monopolar. Y en teoría sí es compararlo con el centro, así es como lo hizo Einthoven, pero lo usó como electrodo de tierra, por así decirlo. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que todos son camaritas y pues todo lo vamos a ver según el electrodo que estemos mirando. Primero y más fácil, vamos con ABL, ¿ok? Ahora, ABL, vamos a ver cómo se forma el QRS. Es como si lo estuvieras viendo, literal, una cámara de este lado, ¿vale?
Ahora, si ves una cámara de este lado, vamos a ver cómo funcionan los diferentes vectores. ¿Por qué? Porque podemos ver que el primer vector, que es este, que es nuestro vector septal, que pues, bueno, no es cierto, primero es el rojito, que sí es nuestro vector septal, pero que pues recordemos va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, que eso es lo más importante, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante? Porque si ponemos una cámara de este lado, ¿qué está viendo esa cámara? La cola de nuestro vector. ¿Por qué? Porque la punta va hacia acá. Si ve la cola, va a registrar algo negativo. Ahora vemos ABL y lo que está viendo de ABL es la punta de nuestro vector, ¿ok? Si ve la punta, va a registrar algo positivo. Y por último, está la de nuestras bases ventriculares, que es esta verdecita, en donde lo que está viendo es la cola de nuestro vector. Es decir, va a registrar algo negativo. Ahora nos podemos ir a un electro, por ejemplo, de este lado. Vemos ABL, aquí no se ve tanto porque tiene muy poquito voltaje, pero lo que está haciendo es formar esta formita. Ahorita que busque uno de más voltaje como ABR, les enseño, ¿ok? Tenemos ABR, que pues es verlo desde el otro lado, ¿no? Aquí está viendo la punta del vector septal, por lo tanto vamos a formar una onda positiva. Está viendo la cola del vector de las paredes libres, por lo tanto tendremos algo negativo. Y pues tendremos positivo la de las bases. ¿Por qué? Porque estamos viendo la punta. Ahora, esa sí la vamos a poder ver seguramente porque esa suele ser más bonita, en donde tenemos esta forma que les digo, ¿no? En donde vemos primero la de el vector septal, que la marca positiva, la de las paredes y pues la de nuestro vector de las bases. Esto es parte, y es lo que les decía, en parte del ritmo sinusal, en el que siempre en ABR tenemos que verlo negativo, tanto la P como el QRS. Y por último, ABF. De ABF, pues aquí estamos viendo la punta, por lo tanto, eso será positivo. Estamos viendo la punta de este lado, por lo tanto, eso será positivo. Y la única punta que no estamos viendo, que estamos viendo la cola de este vector, pues es la de las bases y por lo tanto, esa será negativa. ¿Ok? Y ahora, dentro de los criterios del ritmo sinusal, tenemos que sea ABR negativo, que ya vimos por qué, ABF positivo, ABL positivo, que pues también ya vimos por qué, porque pues la de mayor voltaje, que es esta azulita, y quien lo define es positivo en estas y negativo en estas. ¿Ok? Ahora, eso de ABR, ABL, ABF. D1, D2, D3, D3 sería esta. Es como si lo estuvieras viendo, como si tu camarita estuviera en la punta del vector. Es decir, en la punta de cada flecha. Tu cámara de D1 está en este lado, en esta punta. Tu cámara de D2 está acá. Y tu cámara de D3 está acá. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo verás la de D1? Si lo estás viendo desde acá, pues prácticamente igual a ABL, en el que estás viendo la cola del vector septal. Lo anotaré aquí al lado de B1. Pero recuerden que se ve en la punta. Estás viendo la punta de nuestro vector de las paredes y estás viendo la cola de nuestro vector de las bases. ¿Ok? En D2 es como si lo vieras desde aquí abajito. Por lo tanto, será prácticamente igual que ABF, en el que ves la punta, eh, en el que ves también la punta de este, si lo ves desde abajo, y en el que ves negativo, la de las bases. Y por último,
En D3, pues es como si pusieras la cámara desde acá y es prácticamente lo mismo que ABF porque lo estás viendo muy parecido de ese lado. Ay, perdón. En el que ves positivo y ves negativo. ¿Por qué? Porque ves la punta positiva y pues ves la cola de este vector, ¿vale? Y así es como se forma el triángulo de Einthoven. Dentro de estas derivaciones, Einthoven dijo, bueno, haré que todas se toquen en un punto en el centro. Es decir, pasas esta flecha hacia acá, pasas esta flecha hacia acá, pasas esta flecha hacia acá y pasas las flechas que les dije que se originaban en el centro y apuntaban hacia cada una, es decir, la de ABL, ABR y ABF, que esas ya pasaban por el centro, y así es como formamos este gráfico que está representando nuestro triángulo de Einthoven, pero pues aquí ya podemos poner grados, pero es prácticamente lo mismo, porque tenemos a D1 en el que nuestra flecha va para acá, tenemos a ABR en el que nuestra flecha apunta hacia ABR, ABL en el que nuestra flecha apunta hacia ABL y ABF en el que nuestra flecha apunta hacia ABF. Tenemos D2, D3 en el que pues igual la flecha apunta hacia abajo, la flecha apunta hacia abajo, la flecha apunta hacia abajo, la flecha apunta hacia abajo y pues decidió ponerle grados a todo para poder cuantificarlo mejor, empezando desde D1 en el que tenemos del 0 y pues terminando los positivos hasta 180 y de ahí ya se pasó a negativos y pues así es como formó este gráfico en donde podemos verlo en grados siendo nuestro corazón el centro. Ahora, si les digo que nuestro corazón es el centro y si hacemos la suma de este vector, es decir, de nuestro vector verde más nuestro vector rojo más nuestro vector azul, es decir, sumar todo el QRS, tenemos que nuestro corazón se despolariza con un vector hacia acá, siempre, ¿ok? Es decir, siempre se despolariza del nodo SA hacia la punta del corazón. Y a esta suma de vectores del QRS y suma de vector auricular es lo que conocemos como eje eléctrico. Y por esta razón de cómo se despolariza es que decimos que nuestro eje eléctrico debe estar entre D1 y en ABF, que eso significa que siempre inicia de la aurícula hacia la punta del corazón, hacia el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pero ahorita vemos cómo sacar el eje eléctrico, que tampoco está tan difícil como creen, ¿vale? Tenemos las derivaciones precordiales, que son muchísimo más fáciles que las de Einthoven. Les puse de este lado cómo se ponen en un electrocardiograma, pero lo que quiero que entiendan es que si tu corazón está de este lado, tú estás poniendo todas las derivaciones alrededor de tu corazón, empezando por la derecha y terminando por la izquierda. Entonces, si tienes la derivación B1, la cual la estás poniendo en la derecha, que sería ponerla en la derecha, y la última derivación que pones es B6, que es la que va hasta la izquierda, así es como estarás viendo el corazón y así es como estarás viendo tu vector. En mismo caso, si sumas estos tres vectores, da un vector gigante que apunta así y este vector es lo que estarás viendo en las precordiales. ¿Por qué? Porque si lo ves desde la derecha, que es la de B1, verá la cola del vector y por lo tanto B1 marcará negativo. B2, que sería esta, que sigue más negativo que positivo. B3 y B4 es exactamente donde pasa a la mitad de nuestro vector, por lo tanto no sabe si marcar positivo o negativo, y por lo tanto marca positivo cuando ve pasar a nuestro vector y marca negativo de la misma manera cuando ya pasó, es decir, es como si viera la punta y la cola. Y pues eso es lo que decimos que es isodifásico, porque tiene la misma cantidad de voltaje positiva que negativa
y eso lo veríamos en un V3, V4. Tenemos V5, en donde ya se acerca más a lo positivo. ¿Por qué? Porque ya estás viendo la punta del vector. Y por último, V6, en donde será la más positiva o debe ser la más positiva, en donde estarás viendo definitivamente la punta del vector, ¿ok? Y eso es lo único que quiero que sepan de precordiales, que V1 es derecha y es como si lo estuvieras viendo de derecha y V6 es izquierda. Esto se altera en crecimientos ventriculares, pero pues lo veremos la siguiente clase. Y lo podemos ver acá. Se ve perfecto, V1 más negativo, porque tu vector está, bueno, tu electrodo está viendo la cola del vector. V2 negativo, V3 ya se ve isodifásico, V4 ya se ve positivo, V5 más positivo y V6 definitivamente positivo, ¿ok? Y pues así es como se leen las precordiales. Ahora sí, por pasos, son tres pasos súper simples, cómo leer un electrocardiograma, ¿ok? Lo primero que debemos saber son las medidas del papel, que es este papel que tienen de fondo, y lo que les puse aquí es como si se amplificara. Y pues empezamos por los ejes, en el que en el eje vertical siempre vamos a tener tiempo, o siempre vamos a graficar tiempo, y en el eje horizontal siempre vamos a graficar voltaje. Eh, Primero empecemos con lo de voltaje, ¿vale? Para estandarizar todos los electrocardiogramas del mundo, siempre se suelen poner al mismo voltaje y al mismo tiempo. Es decir, si este cuadrito, que es la verdad, les digo que mide 0,1 milivolts, en todos los electrocardiogramas del mundo, ese cuadrito medirá 0,1 milivolts. Ahora tenemos cuadros chicos, que pues es como el que les acabo de marcar, y tenemos cuadros grandes con líneas más gruesas, que sería este, ¿ok? Ahora, si este mide 0,1 milivolts y este cuadro grande tiene 5 de esos cuadritos, ¿cuánto medirá ese cuadro grande? Pues 0,5 milivolts, ¿ok? Entonces, de voltaje, pues con que se acuerden que el chiquito mide 0,1 milivolts y que el grande está conformado por 5 cuadritos, ya pueden decir cuánto mide algo de voltaje. ¿Por qué es importante esto? Porque cada cosa debe medir lo suyo o lo necesario. Es decir, si les digo una onda P, pues debe medir cierto voltaje. Si les digo un QRS, debe medir cierto voltaje, ¿ok? Pero lo iremos viendo en las demás clases. Igual para electro como normal, no patológico, no es forzoso que se pongan a medir cada onda, no es forzoso que digan P mide esto, Q mide esto, R, pues no, no tiene sentido. Y pues eso es de voltaje. De tiempo, tenemos que nuestra máquina recorre 25 milímetros por segundo, ¿ok? Eso significa que 5 cuadros grandes es igual a un segundo. Es decir, por ejemplo, en este electro contamos 5 cuadros grandes, sería uno, 2, 3, 4, 5, y ahí ya sabemos que tenemos un segundo. Y pues a partir de eso podemos contar latidos por minuto, pero ahorita lo vemos, ¿ok? Y de esto, pues igual lo podemos dividir en milisegundos, porque por ejemplo, si 5 cuadros grandes hacen un segundo, un cuadro grande pues multiplicado por 5 debe hacer un segundo, significa que equivale a 0,20 segundos, ¿ok? Y si eso cuadro grande equivale a 0,20 segundos, ¿cuánto equivale un cuadro muy chiquito si pues 5 cuadros grandes hacen 0,20? Equivale a 0,04 segundos. ¿Por qué es importante esto? Porque también debes medir cada cosa. Es decir, por ejemplo, P, podemos dibujar una P así. Y podemos dibujar una P, por ejemplo.
Bueno, y voy a poner una P así. Y pues una P no debe pasar de más de 3 cuadritos, que son 0,12 segundos. Entonces así nos damos cuenta cuando algo está mal o cuando algo está bien, midiendo voltaje y midiendo tiempo. ¿Vale? Y eso se los irán explicando. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, relacionémoslo con esto para que lo integren un poquito. Supongamos tenemos este ST y ese ST es un ST completamente normal, ¿ok? Pero supongamos tenemos una P, tenemos un QRS y tenemos un ST así y luego tenemos una T. Este ST está súper alargado y pues yo les había dicho, SST corresponde a la eyección. ¿Dónde tenemos el problema? Pues la tenemos entre despolarización y en repolarización, es decir, a ese ventrículo le está costando relajarse. Si le está costando relajarse, significa que no tiene oxígeno. Si no tiene oxígeno, significa que hay isquemia, que una arteria está tapada y ahí verás alteraciones del ST, en donde puede estar alargado, puede estar deprimido, puede estar aumentado. Esto debido a no tener oxígeno. Supongamos, por ejemplo, del PR, lo mides y sale súper alargado. Si les dije que era el retraso fisiológico del nodo AB, si está alargado, significa que tomó más tiempo para que logre transmitir el voltaje. Y si toma más tiempo para transmitir el voltaje, es a lo que llamamos un bloqueo AB. Es decir, que el nodo AB está tardando mucho más de lo necesario para lograr transmitir el impulso de las aurículas a los ventrículos. ¿Ok? Y por eso es importante medir, porque podemos ver diferentes patologías según lo que midan, pero lo iremos viendo, ¿ok? Ahora, ya que saben las medidas, tenemos el primer paso, que ya vimos un poco, y pues no quiero que se lo aprendan de memoria, quiero que lo entiendan, que es ver si el ritmo es sinusal o no es sinusal. Ahora, características del ritmo sinusal. mm, Tenemos una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Esto por qué? Porque nuestro nodo sinusal o nuestro nodo SA suelta de 60 a 100 potenciales de acción por minuto. Tenemos una onda P seguida de un QRS. Es decir, que siempre antes de nuestro QRS tengamos una onda P. ¿Por qué? Porque la onda P quedamos que era la despolarización auricular. Por lo tanto, primero se despolariza la aurícula, luego el ventrículo. Primero la aurícula, luego el ventrículo. Si no tuviéramos onda P, significa que no se está despolarizando la aurícula y proviene del ventrículo nuestro primer potencial de acción. Por lo tanto, proviene del nodo AB o proviene de las fibras de Purkinje o de donde ustedes quieran, menos del nodo sinusal. ¿Ok? Por eso, onda P seguida de un QRS. Ahora, onda P positiva en derivaciones de 1, de 2, ABF. Esto también ya vimos por qué. Porque de 1, de 2, ABF es como si lo vieras desde abajo. Incluso de 3 tiene que estar positiva, prácticamente todas menos ABR. Pero sí, es como si lo vieras desde abajo, por lo tanto, si es sinusal, estarías viendo la punta del vector y por lo tanto siempre debe marcar positivo, ¿ok? Y la onda P negativa en ABR, que pues igual ya les expliqué, porque ABR, como está del lado derecho, siempre verá la cola del vector. Y pues tenemos este electro, lo saqué de una página que tiene como 100 electros, está increíble, la verdad. Se me fue el nombre, pero se los mando, ¿ok? Para que practiquen. Y trae de que electros normales, electros patológicos. Pero bueno, primer paso. Ustedes díganme, ¿este ritmo es sinusal o no es sinusal? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Un valiente? A ver, vamos a checarlo, ¿va? Dice alguien que sí y tiene toda la razón. ¿Por qué? Frecuencia cardíaca de 60 a 100. Todavía no le sacamos la frecuencia, pero ok, sáltense ese punto.
Onda P seguida de un QRS, ya vimos que sí. Onda P positiva en D1, D2, ABF, D3 incluso. Positiva, 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 positiva. Entonces ese punto también lo cumple. Y onda P negativa en ABR, negativa. ¿Ok? Entonces este ritmo podemos decir que es sinusal. Eh, el segundo paso es sacar la frecuencia cardíaca. Mi forma favorita y la forma más fácil que conozco es dividir 1500 entre la distancia entre una R y otra R. Esto en milímetros, es decir, en cuadritos chiquitos. Por ejemplo, escoges una R, escoges otra R y cuentas los cuadritos chiquitos, que aquí son 5, aquí son 5, aquí son 5, aquí son 5 y aquí son como unos 2, ¿no? Entonces, dejen hago el cálculo, que sería 1500 entre 22. Dejen abro mi calculadora. Que nos está dando a 68. Por lo tanto, nuestra frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Esta aproximadamente es de 68. Entonces ahí podemos decir que tiene ritmo sinusal y tiene una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto. A mí, esa se me hace la más fácil. Pero tenemos la otra, que es más rápida tal vez, en la que contamos un cuadro grande y lo dividimos entre 300, contamos 2 y dividimos 300 entre dos cuadros grandes, 300 entre tres cuadros grandes, por ejemplo. Aquí hay un cuadro grande, dos cuadros grandes, tres cuadros grandes, cuatro cuadros grandes. Entonces dividiríamos 300 entre 4, que son los cuatro cuadros grandes, lo cual pues nos daría 75 latidos por minuto. ¿Ok? Que es un poquito más imprecisa, pero pues nos da muy parecida a la otra, ¿vale? Y pues esa es la forma de sacar una frecuencia cardíaca normal. Ya en ciclos clínicos y en pues arritmias verán cómo sacar una irregular, pero es una regla de tres muy básica, pero por mientras, con que sepan la normal, que luego por querer aprender todo se me olvida, pues me doy por bien servido, ¿ok? Quédense con esto. Y por último, sacar el eje eléctrico. Les decía que lo normal es que esté entre 0 y 90, ¿ok? ¿Qué hacemos para que esté entre 0 y 90 o qué debe tener para que esté entre 0 y 90? Tiene que ser positivo en D1 porque sería contar hacia acá, hacia el lado positivo de la flecha, y positivo en ABF, que sería contar hacia acá. Es decir, tu eje estaría entre estos. Es decir, tu eje sería normal. Ahora veamos acá. Fácilmente, sin sacar el eje, podemos decir que está normal porque es positivo en D1, es decir, se va a lo positivo en D1 y es positivo en ABF. Por lo tanto, tu eje está entre D1 y ABF. ¿Ok? Ese es el primer método. Tenemos el método que suelen enseñar en la uni, que pues es sacar el ángulo y contar los cuadritos, pero no es muy práctico. Ese cómo funciona, básicamente te vas a D1 y dices, ok, tiene uno, 2, 3, 4, 5 cuadritos positivos y cero negativos, y te vas a ABF y dices, ok, tiene uno, 2, bueno, aquí son 5, como 8 cuadritos positivos y como uno negativo, por lo tanto 8 menos uno 7, y pues lo cuentas acá, ¿no? De que uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y pues lo cuentas acá, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que les había dicho, creo. Y pues le saca su ángulo y cae exactamente aquí. Pero eso nunca se hace en hospital, no es muy práctico. Entonces les traigo uno que es casi tan exacto como ese y que es mucho más práctico, que es el segundo. Este método se basa en observar la isodifásica en el plano frontal. Recuerden, plano frontal son estas, d uno, d dos, d tres, ABF, ABL, ABR. ¿Ok?
que es la isodifásica, que tenga el mismo voltaje hacia arriba y el mismo voltaje hacia abajo, ¿ok? Ahora, vamos a nuestro electro, observamos la isodifásica solo en derivaciones frontales, recuerden. Y aquí ustedes me dirán, no hay una como con el mismo voltaje hacia arriba, ni con el mismo voltaje hacia abajo. ¿Qué sucede en estos casos? Se van a la masa aplanada. Entonces, la más aplanada o la más chiquita es ABL, ¿vale? Ahora, existe esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia de Flor, en donde ABF es la primera letra, entonces D1, ABL es D2 y pues D3, que es ABR. Y así ya formas la de Flor. ¿Para qué es esto? Porque luego de de la isodifásica te tienes que ir a la perpendicular, es decir, a la que esté al ladito de la mnemotecnia. Por ejemplo, aquí quedamos que ABL era la más plana, por lo tanto, te vas a D2 y en D2 dices, ok, ¿está positiva o está negativa? Entonces te vas a D2 y dices, ¿está positiva o está negativa? Está claramente positiva. Y ya te regresas a tu eje, te vas a D2 y te vas al lado positivo, que recuerden, siempre es hacia donde apunta la flecha. Entonces tu eje en este caso está aproximadamente en 60 grados, que pues es muchísimo más exacto que decir entre D1 y ABF, y así confirmas que está normal, ¿ok? En otro ejemplo, por ejemplo, supongamos aquí en el 3 estuviera la isodifásica, ¿no? Es decir, se viera así el QRS. Aquí te dirías, ok, nuestra isodifásica es D3, te vas a la R, según la mnemotecnia Flor, que va con el D3, y dices, ok, ABR está negativo, te vas a ver en tu grafiquita, aquí está la punta, por lo tanto tú te vas hacia el otro lado y dices está negativo y aquí el eje estaría en 30 grados, es decir, aquí también estaría normal y así lo vas sacando. Igual veremos cómo se altera el eje en crecimientos ventriculares, que es principalmente el tema, pero pues así es como sacas el eje y no es tan confuso si dices nada más, ok, me voy a la isodifásica, me voy a la perpendicular, es decir, me voy a la mnemotecnia y lo veo en la grafiquita, que pues la encuentras en Google fácilmente o guarden la imagen de esta si quieren, pero pues es súper fácil, súper práctico y no tienes que andar de que contando cuadritos y sumando para sacar el eje. Entonces con esto ves un eje normal. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda de la clase? ¿Quieren que repita algo o quieren que cheque algo? No, sin ninguna duda. Bueno, entonces sería todo. Y por ejemplo, pueden ver este electrocardiograma, que es el mismo que los otros, y pues ahora sí ya pueden decir, ok, está negativo en ABR, ya le saqué la frecuencia cardíaca, ya le saqué el eje, tiene un corazón completamente normal, señora, ya puede irse a su casa, ¿ok? Entonces, si los ponen a leer electros, pues de primera hagan esos tres pasos, ¿vale? Y pues sería todo.